Bien, hoy Dios te agradecemos por este tiempo. Gracias por hoy estar juntos en los asuntos tuyos, Dios. Yo te pido especialmente por nosotros, Dios, que estamos obedeciendo ese llamado tuyo a tus asuntos en el día de hoy. Yo te pido que tú seas revelando a nuestros corazones lo profundo acerca de estos temas. Nos disponemos a ti, Espíritu Santo, a tu revelación, a ti, Señor Jesucristo, tu señorío en nosotros, para hacer tu voluntad, Padre. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, hemos orado. Vamos a ver este tema. Yo sé que este tema no iba a tener tantas personas porque llevamos, pues, sí, al menos los últimos 6 meses con bombardeo de toda esta situación de política. Pero estamos en el mes de mayo, es el último mes, estamos a 3 semanas de las elecciones y más que hacer acá un evento político es aprovechar este tiempo para capacitarnos en lo profundo, para estar preparados para presentar defensa cuando nos pregunten, sobre todo la gente que está indecisa o que no haya votado o no vaya o no esté planeando votar y luego quiera votar. Porque ya a estas alturas ya la gente ha tomado su decisión. ¿Sí? La mayoría de los que van a votar ya saben por quién van a votar. Bien, pero nosotros no debemos tener un acercamiento político como cristianos inicialmente, sino siempre gubernamental, ¿sí? En los principios de gobierno. Por eso nuestra defensa ante aquellos que nos pregunten o nuestra ilustración a aquellos que nos pregunten debe ser en principios de gobierno. Bien, pero para ello, pues tenemos que ver eh, cuáles son, ¿sí? Estas ideas, cuáles son las ideas que se están presentando, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver inicialmente y luego tenemos que ir y hacer una evaluación nosotros, ¿sí? Para ello, un razonamiento. Y ese razonamiento, pues la idea es hacerlo juntos, ¿bien? Es poder juntos entender eh, ese, ese razonamiento. Bien, bien. Entonces, vamos a iniciar. Voy a iniciar primero con un reporte que hizo un medio, ¿sí? Y ese reporte, cómo va a llevar a la gente a pensar. Entonces nosotros no podemos dejarnos engañar con los medios, sino eh, precisamente si estamos preparados en ilustración, pues lo podemos ver. Bien, entonces vamos a mirarlo bien en ello. Entonces, yo voy a iniciar, voy acá a compartir pantalla con ustedes. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con un poquito de esa idea. Entonces, vamos acá bueno, vamos como Centro de Pensamiento Cristiano, bienvenidos, y vamos a iniciar con esta evaluación de requisitos bíblicos para elegir gobernantes en las elecciones presidenciales de mayo 31, 2026. Vamos a hacerlo de los principales candidatos. Entonces, vamos a empezar acá con este post de la silla vacía. La silla vacía es un medio progresista, ¿bien? Y tiene estas comparaciones. Entonces, vamos a empezar con ello para ver para que nosotros como cristianos, ¿sí? La palabra de Dios nos insta a no dejarnos engañar por pequeñas sutilezas y filosofías, vanas filosofías de hombres, ¿bien?
Pero esto es lo que está pasando en la mayoría de medios. Entonces, si nosotros como los cristianos no tenemos una preparación en gobierno específicamente en cuanto a estas elecciones y a los principios que debemos defender en estas elecciones presidenciales, pues fácilmente lo que vamos a ver es los cristianos oponiéndose o siguiendo, ¿sí?, estas políticas, pero no basados en principios sino en lo que dicen los medios, ¿sí? Los medios que apoyan a un candidato y los medios que apoyan al otro. O más que los medios, las redes sociales. ¿Bien? Em, entonces, nuestro pensamiento no nos lo deben dar las redes sociales. Lo de dar es la Biblia. Entonces, debemos estar preparados para poder responder con pensamiento cristiano, basado en la Biblia, basado en principios bíblicos y no pues con los que esté diciendo las redes sociales y los medios. Entonces acá pongo este ejemplo para ver por qué se hace necesaria esta, esta enseñanza. Bien, como vamos a tener nosotros estos 3 lunes, ¿sí? Pero el cuarto lunes va a ser el día después de la elección. Vamos a reunirnos para comentar, ¿sí?, las elecciones, pero, ¿sí?, basándonos en lo que habíamos dicho en los 3 lunes anteriores. Esa es la idea de ver cómo entonces nos fue, pero basado en los principios. Bien, esa es nuestra idea. Entonces, vamos a empezar acá. Acá la silla vacía hace un cuadro respecto al candidato político, qué partido o coalición tiene, su vicepresidente, su fórmula vicepresidencial. De esto también quiero hablar un poquito, ¿sí? Allí. Y eh, qué posicionamiento o lectura, ¿sí?, hace la gente. Estas lecturas que hace la gente no son basadas en principios bíblicos, sino básicamente es la lectura hecha por los mismos medios y las redes sociales, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando cómo esto, ¿sí?, no nos va a dar una comunicación directa respecto a los principios bíblicos. Entonces vamos a empezar acá con Iván Cepeda. Acá, cuando se hizo esto, em, pues se incluyó a Sergio y a Claudia, a Claudia Fajardo, a Claudia López y a Sergio Fajardo, porque esto se hizo inmediatamente después de las consultas. Bien, entonces en ese boom de las consultas que se hicieron, que recordemos que se hicieron el 8 de marzo 3 consultas, entonces se presentó estas ideas y por eso están estos candidatos. Entonces tenemos a Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico y en coalición con Alianza por la Vida. Alianza por la Vida era la consulta del pacto histórico aliado con algunos otros movimientos, como principalmente el de Roy Barreras. Bien, entonces tenemos esa coalición y él, como candidato presidencial, tiene su fórmula vicepresidencial a Aida Marina Quilcué. Esto se hizo después de las consultas. Recuerden que después de las consultas tuvieron ellos unos días para elegir sus candidatos vicepresidenciales. Entonces, una vez eligieron sus candidatos vicepresidenciales, entonces se presentó este cuadro por parte de la silla vacía. Entonces, acá tenemos a Aida Marina Quilcué. Ella es una líder indígena NASA. Su esposo también fue líder indígena NASA. Ha sido líder indígena hace muchísimo tiempo en el CRIC. em, y que es el Comité Regional, Comité Regional Indígena del Cauca. Bien. Y allí, pues, los NASA, recordemos que la nación NASA es la nación más grande después de la colombiana en el país. Bien. Hay unos 800.000 NASAs. Bien. Como nación. Y
y es pues, la nación indígena pues, más grande del país. Y también, sí, es la nación indígena que ha controlado el CRIP, la Alianza Social Indígena, los movimientos indígenas políticos, ha sido siempre, pues, los NASA. También durante todo este tiempo, el liderazgo, pues, NASA en la política, pues, ha sido supremamente corrupto. Recordemos las transferencias que hace el Estado a, a los indígenas a través de esta Alianza Nacional Indígena, y también las transferencias a los diferentes em, comités indígenas, y el CRIC pues es el más grande. El CRIC recibe al año, no sé en este gobierno la cifra, sé que creció, pero en el gobierno Duque fueron 33.000 millones de pesos, ¿sí? Que recibieron al año. ¿Bien? ¿Dónde está ese dinero? ¿Sí? ¿Se ha invertido? No, ¿sí? Es un dinero que se han robado, por eso el propietario de tierra en Colombia, el primero es el Estado, porque la mayoría pues, de la tierra es baldía. Bien, pero el segundo propietario de tierra en Colombia, ¿sí? Es el CRIC. No estoy diciendo los indígenas, sino el CRIC, el Comité Regional Indígena del Cauca, ¿sí? Es el segundo propietario de tierra del país. Bien, el tercer propietario de tierra es la familia Ochoa, ¿sí? Bien, y esos son los más grandes terratenientes del país, y también el ingenio Río Paila, ese es el cuarto. Bien, con los baldíos que le tituló Juan Manuel Santos a ellos en el Bichada. Bien, bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí con Aída? Es una líder indígena conocida dentro del medio indígena, con bastante poder en el CRIC, pero es senadora de la República, ¿sí? Pero em, no tan conocida en relaciones con el aparato político diferente a lo indígena. En lo indígena es muy importante, pero fuera de lo indígena no ha sido reconocida, importante, no ha tenido un trasfondo en ese sentido. Entonces, vamos a mirar un poquito el posesionamiento. ¿Qué nos dice? Nos dice acá, pues que esto es una candidatura de izquierda, es correcto. No especifica qué tipo de izquierda, ¿sí? Sino solo de izquierda. Ya recordemos que el medio es de izquierda, es una izquierda progresista, y básicamente vemos que su posicionamiento es continuar las reformas sociales del gobierno Petro. ¿Eso qué quiere decir? Que acepta, ¿sí? Que el gobierno Petro ha hecho unas reformas sociales que han sido buenas. Bien, cosa que primero han sido, pues yo no diría que han sido reformas sociales, sino han sido acciones gubernamentales hacia, sí, la corrupción, básicamente. Y también, debido a la idea socialista, tanto de los dos candidatos, pero en un socialismo comunista y alzado en armas, de Iván Cepeda como miembro de la FARC, y Aída Quilcue como indigenista. Entonces hay un énfasis o un eje en memoria, la memoria histórica eh, indígena, bien, y también la idea de la memoria borrando, digamos, los hechos de las FARC, y presentando una justificación para que hubiese habido pues todo lo que ha hecho las FARC, y lo que hizo las FARC, ¿bien? En este tiempo, ¿bien? En este tiempo de guerrilla. Eso es algo importante acá. También entonces hacer una reparación
con las víctimas de la corrupción. Y las víctimas de la corrupción, pues es las FARC, es los indígenas, es toda la gente pobre, ha sido víctima de la corrupción del Estado, entonces esa es la idea, ¿sí? Reparar a, a estas personas y también, y creo yo que lo más peligroso, es la redistribución del capital, eliminando la propiedad privada. O sea, es una idea socialista comunista alzada en armas de Iván Cepeda y una idea socialista indigenista de Aida Quilcue, que en cuanto a lo religioso, pues no afectará con otra religión, en el caso de Iván Cepeda, porque él es ateo, ¿sí? Y pero sí con una aceptación y propuestas de la aceptación de las prácticas de brujería indígena, ¿sí? NASA, bien, de ese animismo espiritista, bien. Bien, entonces vemos acá que pues hay algunas cosas ciertas, pero hay algunas cosas que no son ciertas. Ahora lo vamos a ver más adelante por qué no es cierto. Veamos ahora, aquí está Paloma Valencia. Paloma Valencia, entonces su partido Centro Democrático, y viene por la gran consulta. La gran consulta fue una consulta donde hubo gente de centro izquierda y gente de centro derecha. Bien, eso fue lo que hubo y ella pues ganó esa consulta, escogiendo al segundo de la consulta que fue Juan Daniel Oviedo, un progresista de centro izquierda. Bien, bien. Entonces, acá se la presenta como derecha, y acá esto es un error. eh, digamos, miembros del Centro Democrático y gente que apoya el Centro Democrático podría tener un pensamiento de derecha, pero ninguno de estos dos candidatos es de derecha, ¿cierto? Eh, Paloma, como vemos, su pensamiento ha sido un pensamiento de centro izquierda, ¿bien? Y el de Juan Daniel Oviedo de izquierda, ¿bien? Eso ha sido. Podemos ver la historia del pensamiento de Paloma, sus decisiones, ¿sí? Ahora, dentro de esas decisiones también, sí, algunas de centro y otras de izquierda, pero no de derecha. Ahora vamos a mirar algo respecto al centro de la derecha, cuál es la idea cristiana de eso. Bien. Eh, Algo bueno, empezó con el Estado pequeño, pero ha cambiado su estructura de pensamiento en la campaña después de haber recibido a Juan Daniel, y ya esta idea de Estado pequeño no se va a hacer, sino a mantener el Estado que se tiene. Una seguridad que sí se sigue manteniendo, la idea de la seguridad y la lucha con la insurgencia y la delincuencia em, está, ¿sí? Pero no va a ser igual a lo que pasó en el gobierno Uribe, porque no hay una línea de mando como tal, ¿bien? Entonces, digamos, va a lo que acá, de lo que hizo Duque a lo que tenemos ahora sería lo que recuperaría Paloma como presidente, ¿sí? Volver a una persecución no tan fuerte a los malandrines, a los malandros. Bien, en la parte económica, una formalización económica, y pues ahí tiene un plan económico y también social que pues también se ha echado en la maleta y cerrado después de la anexión de Juan Daniel Oviedo. Bien, entonces se ha dibujado allí un poco. Vemos ahora aquí a Abelardo de las Priella. Bien, él viene por el Movimiento Salvación Nacional y Colombia Justa Libres. Note que la silla vacía pone primero a Colombia Justa Libres, pero lo de Colombia Justa Libre fue apenas pasaron esas consultas que oficialmente se adhirió, bien,
y él viene y tiene un principal apoyo más por Salvación Nacional. Pero vemos acá la intencionalidad de poner primero a Colombia Justa Libres, que es como eh, la identificación del Partido Cristiano. Bien. Cosa que debería ser al revés, Salvación Nacional primero y Colombia Justa Libres después. Además, porque Salvación Nacional pues tiene un apoyo mayor, más personas que Colombia Justa Libres. Bien, bien. Y tiene de vicepresidente José Manuel Restrepo, un técnico, bien, en el tema de economía, eh, con buen trabajo en el Ejecutivo. Los presenta como derecha dura, cosa incorrecta. Em, entonces, son más bien un centro derecha, ¿sí? En realidad. Em, un cambio fiscal a través de una reducción de impuestos y una reducción estatal. Acá la silla la vacía la pone agresiva. Yo creo que no sé qué tanto pueda ser agresiva en toda la reducción del Estado, pero obviamente a Abelardo le gusta la idea de figurar, entonces pues haría algo agresivo, así como uno que otro ministerio, sobre todo en el Ejecutivo, a lo que digamos similar a lo que hizo Milei en Argentina. Y sí va a haber una guerra o digamos una persecución al narcotráfico y a las bandas criminales, ¿sí? Porque va a haber una línea de mando. Pero, ¿sí? Y acá tenemos que tener el pero. Tenemos de espejo a Ecuador, ¿sí? Y Ecuador hoy tiene más apoyo de los Estados Unidos que Colombia. ¿Ven? ¿Y qué ha pasado en Ecuador? ¿Sí? Empezó una guerra contra la delincuencia, una persecución contra la delincuencia, el narcotráfico, pero ha habido una muy fuerte respuesta de estos agentes del mal en Ecuador. Y vemos que entonces hay una situación social difícil. Entonces pienso yo que esta lucha frontal contra el narcotráfico se puede dar, pero hay que empezarla a dar em, en las zonas especialmente donde se está sembrando la coca, antes inclusive que atacar en sí a los narcotraficantes, un poquito, atacar un poco la producción primero. Bien, hay que atacar a los narcotraficantes, pero no podemos hacerlo de una sin haber primero haberlos debilitados en la producción y obligarlos a buscar otros lugares, otras rutas, ¿bien? Otras fuentes, ¿bien? Bolivia también, que era fuente de narcotráfico, sigue produciendo, pero menos, ¿sí? Ya empezó a bajar, y Perú también, ¿no? Entonces, ahí hay una idea, pero se ha pasado hacia los campos del Brasil y también ahora ha empezado a bajar un poco en Venezuela. Entonces, ahí sería la opción en Brasil, en las fronteras con estos países andinos. Bien, eso es lo que está pasando ahora. Pero hay que tener cuidado con ello. Bien, no puede ser así tan frontal, tan agresiva, porque no es lo mismo, la Colombia de hoy no es igual a la del gobierno Uribe, y la del gobierno Uribe fue inicialmente hacia los lugares donde hubo producción. Bien, en el caso de Ecuador, pues aunque ellos tienen producción, la mayoría de la producción es colombiana que se pasa por la frontera. Entonces, ellos, por eso hasta ahora están cerrando las fronteras, que fue lo que debieron hacer hace mucho tiempo, ¿sí? Y debilitar para poder ahí sí atacar a los narcos. Bien, bien. Luego tenemos acá a Sergio Fajardo en Dignidad y Compromiso, el partido, y su vicepresidenta Edna Bonilla, una total desconocida. Bien, fue secretaria de Educación de Bogotá, buena ejecutiva,
en cuanto a que, digamos, organizó un poco el gran presupuesto que el gobierno Duque le dejó a la educación. Recordemos que el gobierno Duque es el que más dinero le dio a la educación, y eh, que fueron 43 billones por año, ¿sí? A la educación, cosa terrible, ¿sí? Ahí un error garrafal de Duque, pero ella administró bien ese dinero, ¿sí? Entonces por eso se le reconoció, fue secretaria de gobierno de Claudia López. Bien, bien, en Bogotá, secretaria de gobierno de Educación de Claudia López. Bien, entonces acá lo presenta la silla vacía como centro, ¿sí? También incorrecto, ¿cierto? Sergio Fajardo siempre ha sido centro izquierda, ¿sí? No es centro. Se dicen de centro, ¿sí? Obviamente por una estrategia política, pero pues veamos su historia y vamos a ver que no, ¿sí? Ha sido de centro izquierda y Enna ha sido de izquierda, ¿bien? Entonces, pues no son de centro, ¿sí? Quiere, la escogió a ella como para, como él también no es fue maestro universitario, entonces hacer un énfasis en la importancia de la educación como motor social. También em, lucha contra la corrupción, pero eso lo dicen todos y recordemos Claudia López que hizo hasta una consulta anticorrupción, que fue realmente un trampolín político. Y pues su alcaldía ha sido la más corrupta de la historia en Bogotá, más que la de Gustavo Petro. Entonces, pues eso es una política muy, muy normal para decir, pero no, nada raro. Una economía regional, una estrategia allí para lograr votos en Antioquia, ¿sí? Fajardo, pues, tratando de sacar votos en Antioquia, que fue donde fue alcalde y gobernador. Bien, bien, tenemos a Claudia López con el movimiento de la coalición Imparables, su vicepresidente Leonardo Huerta, em, una, una consulta de última hora entre Claudia López y Leonardo Huerta, que Leonardo Huerta es un líder en pro de la salud y una persona que empezó y en redes sociales a protestar ante pues el fracaso de las acciones en salud. No diría yo fracaso realmente, sino a protestar por la destrucción de la salud intencional por parte del gobierno Petro. Entonces tenemos a estos dos, ellos son centro progresista, el centro progresista no existe, el progresismo es izquierda, ¿bien? Entonces ahí hay una contradicción total. Hay una bandera que Claudia ha querido hacer, que no la hizo en Bogotá cuando fue alcalde, pero debido a su fracaso en su alcaldía, pues yo creo que fue lo único que aprendió y es la descentralización. Ha insistido eso ella y es correcto, ¿sí? Es algo correcto, algo bíblico. Bien. Otra vez la bandera anticorrupción, pero pues la alcaldía más corrupta. Y seguridad, otra vez, eso es lo que la gente quiere oír, pero pues vemos que en su alcaldía, pues su seguridad fue la idea, la primera aplicación de la idea de hagámonos amigos de los delincuentes y paguémoslos a los delincuentes para que no delincan. Bien. Entonces recuerden que ella le llamó mis muchachos, por ejemplo, a la primera línea y a los delincuentes venezolanos, entonces, que no se podían judicializar porque no tenían cédula colombiana. Entonces, pues esto es puro bla, 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 lo de anticorrupción y seguridad urbana, ¿sí? Y una transparencia digital, sí. Sí mejoró las acciones digitales de la ciudad en su alcaldía. Bien. Ahora lo quiere usar para la transparencia. Creo que también es bla, 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 porque pues fue muy alta, o sea, la corrupción fue muy supremamente alta en su alcaldía. Bien.
Bien, entonces, aquí comenté lo que dicen, pero más que eso es ver cómo con este pequeño cuadro la gente va a seguir estas ideas, ¿sí? Entonces la gente dice, no, Fajardo es de centro y Claudia es de centro, ¿m? ¿Cierto? Si Claudia viene del ELN, ¿sí? Guerrillera del ELN, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser de centro? ¿Sí? Totalmente progresista, sí, es la candidata más progresista que hay, es Claudia López y el segundo es Juan Daniel Oviedo, sí, como vicepresidente de Paloma, bien, pero pues no podemos decir que es centro progresista, bien. Sergio Fajardo, sí, militó en el Partido Verde eh, y también em, con apoyos pues de los sectores duros de izquierda, sobre todo en su gobernación. Bien, bien. Entonces, no podemos dejarnos llevar por esto, ¿sí? Por lo que digan las redes, ¿sí? Tenemos que tener un pensamiento, unas bases para nosotros decir, es por esto, esto es, ¿sí? Y no decir, no, pues vamos a votar por el de centro, ¿sí? Ya que se dicen de centro, o voy a votar por Paloma porque se dice derecha, sabiendo que pues la derecha no es el principio bíblico cristiano tampoco. Entonces vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué hacer para que esto no pase? Bien, porque esta es la situación, vamos a encontrar que hay cosas correctas y que hay cosas incorrectas, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy a manera de introducción, entonces esta es la idea de pensar, ¿cómo salimos de esto para no seguir al rebaño, ¿sí? Con todo lo que dice, ¿bien? Bien, aquí nos dice bueno, ahorita miramos las preguntas. Bien, entonces vamos a la siguiente. Entonces vamos a mirar acá y voy a hacer acá un comparativo, ¿sí? Entre derecha e izquierda. ¿Mm? Ni la derecha ni la izquierda son los principios bíblicos cristianos. ¿Sí? Bien, los cristianos debemos estar en el centro de verdad. Bien, entonces vamos a mirar. Alguna vez aquí con Sara hicimos una enseñanza de centro de verdad. Entonces voy a usarla. Un momentito, no voy a usar toda, pero sí al menos algunos versículos porque no sé si ustedes estuvieron allí o no en la enseñanza de Centro de Verdad, entonces voy a usarla un poquitito para ello. Bien, vamos a usar. Bien, Creo que solo yo, de resto no, ¿sí? Ok. no. Bien, entonces voy a explicarla muy rápido, pero no voy a ver todo, pero sí un poco rápido para que entendamos ello. Entonces vamos a irnos acá a la presentación de Centro de Verdad. Bien, un poquitico, vamos a enseñar por ahí unos 10, 15 minutitos de esto y volvemos. Bien, bien. Entonces, Dios nos da en la Biblia herramientas para identificar la verdad. Esta es una, ¿sí? Que eh, le podemos decir la plomada, le podemos decir el contraste, ¿sí? El contraste también van a encontrar ustedes la plomada, el contraste. Yo la llamé centro de verdad, bien, hace años, bien, haciendo pues un librito sobre eso. Y pues Dios ha sido providencial que ese nombre ha calado y ahora hay gente que lo usa porque se entiende un poquito más. La plomada, bueno, la plomada es un instrumento para construir, pero ¿qué tiene que ver acá con la verdad? ¿Sí? O un contraste, pues no, un contraste no necesariamente tiene el centro de verdad, puede ser solo entre el bien y el mal. Entonces, por eso centro de verdad implica que la verdad siempre va a estar en el centro. Bien, entonces el mundo pagano va a pensar en bien y mal. Pero Dios no quiere que pensemos en bien ni mal, ¿bien? Porque Él no quería que comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero comimos. Y como comimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos ahora pensar si ya conocimos el bien y el mal? ¿Sí? Entonces, al conocer el bien y el mal, entonces Dios nos da herramientas para bajo la ley del pecado y de la muerte, es decir, bajo el pecado, poder pensar correctamente, identificando la verdad, aunque tenemos entenebrecido el entendimiento, porque la Biblia afirma que el pecado entenebrece el entendimiento.
Entonces, ¿cómo lograr la verdad si tenemos una ley del pecado y de la muerte en nosotros y además tenemos entenebrecido el entendimiento? Entonces, Dios nos da herramientas. Pero cuando no identificamos la herramienta, entonces, pues vamos a pensar que hay bien y hay mal. Sí, pues tiene que haber bien, tiene que hay mal, qué cosas, así es la vida. Bien. Eso es lo que van a pensar. Otros van a pensar que hay una competencia entre el bien y el mal, que el mal está compitiendo contra el bien, Satanás está compitiendo contra Dios, entonces son personas que no tienen la visión correcta de Dios, porque Dios es Dios, nadie puede competir contra Dios. Es más, si leemos la Biblia, vemos en Job 1 que Satanás está trabajando para Dios, ¿cierto? Dios le mandó a hacer dos cosas a él. Lo echó del Edén, perdón, lo echó del cielo, sí, del cielo espiritual, lo echó, y, pero le dijo, vas a la tierra y vas a hacer este trabajo. ¿M? Entonces el trabajo de él es tentarnos y acusarnos. ¿Bien? Ese es su trabajo, por eso tiene que dar reporte, y vemos allí en Job 1 cómo tiene que dar reporte de nosotros. Entonces no es que Dios esté peleando con Satanás y Satanás con Dios, no, no. Satanás tiene una labor y es tentarnos y acusarnos, pero él ya fue condenado, ¿sí? Está esperando, ¿sí? La ejecución. Su ejecución está en el camino de la pena de muerte, ¿sí? ¿Cómo es que dicen los gringos? En el corredor de la muerte, ¿sí? Así está Satanás. Él ya leyó, ¿sí? El libro de Apocalipsis, él ya sabe lo que le va a pasar, bien, pero él tiene un trabajo, tentarnos y acusarnos. La única carta que tiene Satanás para la posibilidad de que Dios le cambie, ¿sí? Su condena es tener mucha gente, ¿sí? A su lado, muchos seres humanos a su lado. Bien, es decir, que mucha gente haya caído en la tentación, ¿sí? Y no hayan confesado a Cristo como Señor y Salvador. Bien, bien. Entonces, y la tercera, hay algunos paganos que van a pensar que pues que no solo hay bien y mal, sino que es que el bien y el mal se complementan, o sea, debe haber mal, ¿sí? Y esta es la idea de la teoría del caos, el efecto mariposa. El mal se necesita. No hay mal que por bien no venga y no hay bien que por mal no venga. Bien, cosa que es incorrecta, ¿sí? Porque vivimos en el mundo de Dios, vivimos en la creación de Dios y Él es solo bien. Lo que pasa es que somos libres nosotros para hacer el mal. Eso es muy diferente. Bien, pero Él es solo bien. Bien, bien, entonces así piensa la mayoría de gente, pero ¿sí? Dios nos enseña, ¿sí? El principio del centro de verdad. Entonces, acá nos lo enseña, por ejemplo, en Zacarías 4, que es cuando ya el pueblo ha regresado em, de Babilonia con Nehemías, han reconstruido las casas, los muros, luego con Esdras han reconstruido el templo, ya han pasado 60 años, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos si ya decimos reconstruir la ciudad y el templo? Entonces ellos no saben qué hacer, entonces le preguntan al profeta de turno, que era Zacarías, y entonces Zacarías le pregunta a Dios, y en Zacarías 4 pues Dios le muestra la respuesta en visión a Zacarías, y Zacarías ve a Zorobabel yendo debajo de un almud es una mesita de noche, ¿sí? Una mesita de noche a sacar el candelero, ¿sí? La menorá, el candelero judío, ¿sí? Y él lo saca, lo pone sobre la mesa y prende las 7 velas, ¿bien? Entonces, Zacarías no entiende la visión, ¿sí? Porque Zacarías le estaba esperando que Dios les dijera algo con un nuevo líder, ¿sí? Bien, digamos, de la parte religiosa, pero no, le muestra es a Zorobabel, que era el gobernante civil, ¿sí? Que era el alcalde. Bien. Entonces, no entiende. Entonces Zacarías le pide explicación a Dios y Dios en el 10 le dice, porque ¿quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? O sea, no menosprecien el día de las pequeñeces, de los pequeños comienzos. Empiecen a hacer nación nuevamente de a poquito. Línea sobre línea, renglón tras renglón. ¿Sí? De a poquito, no mucho, sino de a poco.
bien, con el fundamento firme y correcto, bien, y se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué es la plomada? La plomada es un instrumento de construcción que es una pita que tiene un peso abajo y básicamente se usa para saber si las columnas de una construcción quedaron rectas. Al poner la plomada en el filo o vértice de sus ángulos, si se pone paralela a lo largo de la columna y la columna está torcida, entonces se va a mover la plomada formando un movimiento pendular uniforme. Bien. Entonces, si se mueve la plomada, está torcida la columna. Si no se mueve, está recta. Bien. Hoy se sigue usando la plomada para construir casas o algo pequeño, pero ya generalmente se usa láser, ¿no? Láser para que quede recta, recto todo. Entonces, si el láser pasa de arriba a abajo, pues está recta, pero si no, si el láser se interrumpe, se refractará y no llegará a la base de la columna. Bien, bien. Entonces, esa es la plomada. Entonces, verán lo recto en las manos de Zorobabel. ¿Qué hizo Zorobabel? Tenerlo recto, ¿sí? Los principios, lo correcto, ¿sí? Y luego dice, el Zorobabel prende las velas de el candelero y dice, estos son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Es decir, aquí lo que vemos es que recordemos que cada vez que en el Antiguo Testamento tenemos el candelero y en el Nuevo también, el candelero judío es una tipología de la iglesia cristiana. ¿Bien? Entonces, por eso es que el Señor Jesús se presenta en Apocalipsis 1 con los 7 candeleros, porque Dios nos va a enseñar los 7 tipos de iglesia, o las 7, ahí ya no son tipos, las 7 clases de iglesia que hubo, hay y habrá en la historia. Bien, y por eso tienen los 7 candeleros. Y tienen las 7 estrellas, que son las chispitas mariposa, para prender cada una de las 7 velas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué el candelero es tipología de la iglesia? Porque el candelero era el único de los instrumentos, de los mobiliarios, de los muebles del tabernáculo que no tenía aros. El candelero era en oro macizo, era grande, solo los hijos de una familia lo podían cargar y no tenía aros. Todos los demás muebles del tabernáculo tenían aros en sus esquinas para pasar varas de acacia y llevarlos a tipo procesión católica. Pero el candelero no. El candelero tocaba llevarlo así. Pobres esos muchachos, ¿cómo le quedarían los dedos si eso era de oro macizo y pesaba, ¿no? Ellos iban De caminando los por estándares de collados, belleza en Medellín. La cantidad de entonces mujeres venían es por collados, venían por precipicios, caminos de herradura, ¿sí? Entonces era difícil. Pero ¿por qué Dios no le puso aros a el candelero? Si era pesado, ¿bien? Porque ¿qué era lo primero que tenían que hacer cuando la nube se detenía? Poner el candelero allí, la mesa, el candelero y prender las 7 velas. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia está establecida en un lugar y es luz en 7 velas, que es cada una de las partes de la nación, las 7 esferas de la sociedad, las 7 partes de las naciones. Bien, entonces la luz para la iglesia eh, en Chía es los cristianos de Chía. Bien, eso es. ¿En qué luz? En su familia, en su iglesia, en su economía, en su gobierno, bueno, en todo. En todas esas 7 partes. Eso es lo que está diciendo acá. Bien, y esos son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Es decir, Dios va a evaluar a las naciones a través de estas 7 partes. Son los mismos ojos que están descritos en Daniel y también en Apocalipsis. Bien, bien. Entonces, listo. Acá lo vemos también, entonces, en Amós. Note que 350 años antes, Amós era el profeta antes de Zacarías, no había pasado el exilio, ¿sí? Y Dios le dice a Amós lo que va a pasar. Es el primero que le dice lo que va a pasar. Entonces, Dios le muestra a Amós la visión de la plomada, le pregunta a Amós qué ves y él dice una plomada. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con la plomada. ¿Mm? Entonces, va a probarnos a nosotros con la plomada. Esa es la forma de probar al cristiano, es la plomada. Entonces, ¿cómo podemos identificar entonces la verdad?
pues resulta que no hay bien y mal, sino que nosotros, bajo la ley del pecado y de la muerte, conociendo ya el bien y el mal, entonces tenemos que pensar en que hay, sí, un bien, sí, y dos males. El bien está en el centro y es la verdad. Pero si yo me aparto del bien, si yo desobedezco el principio bíblico, entonces me voy hacia un extremo o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, entonces ahí puedo ver que ambos extremos son malos, por eso todos los extremos son malos, ¿sí? Pero la forma o el cómo, ¿sí? Es diferente. Uno es engaño, Satanás no está engañando con uno, está falsificando la verdad, ¿sí? Y con el otro, ¿sí? Está haciendo maldad en perversión. Bien, entonces nosotros no debemos dejar engañarnos con una hueca sutileza, que es la falsificación, ¿sí? Y con filosofías de hombres, que es la perversión. Bien, sino estar fundamentados en los principios bíblicos cristianos. Porque lo que vimos ahorita de la silla vacía es eso, hay huecas sutilezas, hay filosofías de hombres, pero también hay algo de verdad. Note que no todo era mentira. Entonces, así somos engañados. Ejemplo, la izquierda tiene un principio bíblico, hay que ayudar al pobre. Eso es un principio bíblico. ¿M? Pero el método para ayudar al pobre es incorrecto. Es el Estado el que tiene que proveer. No, 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 no. ¿Sí? El que no trabaje, que no coma. Y el que no puede trabajar, tenemos que ayudarlo, dándole con generosidad. Bien, el menor, el huérfano, el lisiado, el preso. Bien, ok. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces veamos acá algunos ejemplos. Bueno, ya vimos acá no quiero, vamos a ver esto. Entonces, si no pensamos nosotros en centro de verdad, vamos a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Y eso es lo que nos dice aquí el libro de Isaías en el capítulo 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy para Venezuela y digo, uy, el socialismo es malo. Entonces digo, por lo tanto, el capitalismo es bueno. Y eso es incorrecto, ¿sí? Estoy pasando de un extremo al otro. Y eso es lo que quiere Satanás, que tú a lo malo le llames bueno y a lo bueno le llames malo. ¿Bien? Entonces, no, ahí como pensé solo en bien y en mal, no pensé en bien y los dos males, no pensé en centro de verdad. Bien, bien. Entonces, ¿cómo vencemos el mal? Con el bien. Pero ¿cómo vencemos a Satanás? Identificando el centro de verdad. Ahí ya lo desenmascaramos y no nos puede vencer. ¿Sí? Pero si yo estoy siguiendo lo que dice el mundo, bien, siguiendo lo que dicen las redes sociales, ¿sí? Entonces, pues estoy contribuyendo, ya sea por engaño o por perversión, al mal. Bien, entonces, veamos acá. Dice acá en Deuteronomio 17 que el rey tiene que copiar las leyes y los estatutos en su propia mano para que no se aparte del mandamiento de Dios y no se separe ni a izquierda ni a derecha. ¿Sí? Bien, la Biblia nos enseña eso, que debemos ir por la plomada, por el centro de verdad. Acá vemos en Reyes y Crónicas este paralelismo acerca de los reyes, hizo lo recto ante Dios, anduvo en el camino de David su padre, sin separarse o sin irse, apartarse a la derecha o a la izquierda. Es decir, estuvo siempre en lo recto. Bien, hizo lo recto. Bien. Entonces, ¿cuándo no hacemos lo recto? ¿Cuándo nos separamos del bien? Pues salirnos a la derecha o a la izquierda. Bien. No te desvíes a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Apártate del mal. Bien. En Isaías nos dice, oí una voz en mi espalda que me dijo, no echéis ni a mano derecha ni torzáis a mano izquierda. ¿Sí? Bien. ¿Y esa voz quién fue? Pues Dios, ¿cierto? Dios le dijo, no, ni para izquierda ni para derecha. Bien. Entonces, eso es el centro de verdad. Bien. Bien. Entonces, no vamos a seguir aquí con centro de verdad, pero bueno. Entonces ya más o menos sabemos qué es el centro de verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a volver ahora sí a nuestra presentación. Entonces, los cristianos debemos estar en el centro de verdad. El centro de verdad se
basa en los principios bíblicos cristianos. ¿Sí? Entonces, ejemplo, izquierda, hay que ayudar al pobre, pero el Estado debe hacerlo. Falso. ¿Sí? Sí, hay que ayudar al pobre, pero es la generosidad de los cristianos. Bien, y el ministerio de los cristianos. Bien, y la derecha dice, no, el que no trabaje, que no coma, y ya, pero no ayuda al que no puede trabajar. ¿Mm? Y eso no nos dice la Biblia. La Biblia dice, al que no pueda trabajar, hay que ayudarlo. ¿Cómo? Dando con generosidad, ¿sí? Hasta que pueda trabajar. Bien, esa es la idea. Entonces, los cristianos debemos estar en el centro de verdad. Entonces, ahora vamos a mirar cómo estos principales candidatos, en qué están ubicados, ¿sí? Porque ahí vimos que la silla vacía nos dice, no, estos son de centro, estos son de derecha. Y eso es mentira, ¿sí? Basta con ver la historia, ¿sí? La gente cree que Álvaro Uribe es de derecha porque le dio a la guerrilla, ¿sí? Entonces, el que le da a la guerrilla, que es de izquierda, pues tiene que ser derecha. Es un pensamiento infantil, ¿sí? Absurdo, ¿sí? Tenemos que ver la historia, ¿sí? Recordemos que Álvaro Uribe, ¿sí? Tenía su cuenta pendiente con la FARC, ya que la FARC, pues, asesinó a su papá. ¿Mm? Bien, bien. También Álvaro Uribe es un terrateniente que también sufrió por la presencia guerrillera y en Córdoba, entonces, pues también no, pues quería quitar la guerrilla, pero no fue una cuestión de ideología, ¿sí? Fue una cuestión de seguridad, ¿bien? Pero no fue de ideología. Recordemos que Álvaro Uribe fue del movimiento de Ernesto Samper, movimiento liberal socialista, ¿sí? Bien, así empezó su carrera política. Bien, bien. Y se salió del Partido Liberal no por ideología, sino porque el Partido Liberal escogió candidato a Horacio Serpa y no lo escogió a él. ¿Mm? Entonces él se salió para en la siguiente, o sea, en el gobierno Pastrana, porque Serpa pierde con Pastrana, él se sale y para presentarse aparte. Bien, bien, el Partido pues Liberal Colombiano de una centro izquierda. Bien, bien. Entonces, veamos acá, vamos a empezar aquí, empecemos con el primero. Oh, listo. Entonces vamos a empezar con em, Iván Cepeda. Iván Cepeda es izquierda radical, es una izquierda comunista, guerrillera, ¿sí? Indigenista. Bien, más adelante vamos a mirarlo, ¿sí? Mejor ello. Bien, bien, es esa izquierda. Bien, entonces, obviamente, todos podemos decir, no, no, sí, ese sí es de izquierda radical, es comunista, ¿sí? Una izquierda que toma las armas, el fin justifica sus medios, ¿sí? Todas las formas de lucha, ¿bien? Y inclusive las alianzas con el narcotráfico. Recordemos que los principales narcotraficantes, ¿sí? Del país, ¿sí? Son las guerrillas colombianas. Bien, bien. Entonces, de acá de narcotráfico en Colombia, ¿no? Porque ellas le venden la droga a los que tienen ya las rutas hacia México, hacia Venezuela, bien, y ya esos otros llevan pues a otros lugares, ¿no? Pero en Colombia, pues las guerrillas, bien, bien. Entonces, esa es Iván Cepeda y su vicepresidente Aida Quilcue. Luego tenemos la izquierda, ¿sí? La izquierda, la candidata de izquierda, que se dice de centro, es más, tuvo el descaro de decir que ella era algo de derecha, ¿sí? Iván Cepeda, que viene de las FARC, Aida Quiscue, también de las FARC, bien, y aquí tenemos a Claudia López del ELN, ¿sí? El ELN ha sido una guerrilla de izquierda, no de izquierda radical, pero pues también una guerrilla terrible, ¿sí? Entonces, esta es una candidata de izquierda. Bien, bien. Venimos entonces luego ahora con la centroizquierda. Bien.
la centro izquierda, que la representa muy bien Sergio Fajardo, es tal cual lo que, el pensamiento de Sergio Fajardo es tal cual lo que, el pensamiento de la centro izquierda. Bien, centro izquierda, o sea, es izquierda, pero hacia el centro, sí, un poco más hacia el centro, centro izquierda, sí, es decir, no, hay algunas cosas que va a ser a la manera de Dios, sí, eso es una centro izquierda, porque ya recordemos que los únicos de centro que de verdad existen deberíamos ser los cristianos que comprendemos los principios bíblicos, bien, para el gobierno civil. Luego viene un caso acá atípico y es que teníamos a alguien de centro derecha en el partido, teníamos un partido de centro derecha y no me refiero a los líderes del partido, sino a los militantes, a los miembros del partido, ¿sí? Pero se unió con alguien de izquierda, ¿sí? Y es Paloma Valencia. Entonces, esta candidatura está hecha por centro derecha, que sería no los líderes del Centro Democrático, o sea, no Álvaro Uribe ni Paloma, pero sí miembros o la mayoría del Centro Democrático es una centro derecha. Y también cristianos, que serían los de centro, ¿sí? Por eso tengo ahí derecha azul, izquierda roja y centro pues como moradito, ¿no? Que sería la mitad de esos dos. Bien, bien. Entonces es una centro derecha, la mayoría del centro democrático, unido con un centro, algunos cristianos, y unido con un centro izquierda, que fue el resultado de esa consulta, ¿sí? Aunque Oviedo es de izquierda, ¿sí? Estaría como por acá, ¿sí? No ha sido guerrillero, pero estaría por acá y muy progresista, ¿sí? Pero resulta o queda toda esa mezcla en una centro izquierda. Entonces acá tenemos una centro derecha, una centro izquierda y un centro. Bien, eso sería Paloma. Bien, y luego tenemos acá en la centro derecha, eh, Abelardo de las Priella, ¿sí? Es una centro derecha también, poquito más no tan al centro como el de los miembros del Centro Democrático. Centro derecha, centro, muchos más cristianos, ¿sí? Están aquí en esta campaña y también alguna gente de derecha, especialmente, ¿sí? Un ala militar que quiere realmente volver a recuperar el poder militar que ha sido destruido por este gobierno. Bien, bien, en eso es lo que estamos. Estas son las elecciones que estamos. Bien, entonces de los 5 primeros candidatos, tenemos 4 que están hacia la izquierda, ¿sí? Y uno que está hacia la derecha. Como no tenemos ninguno cristiano, ¿sí? Pues no hay ninguno que esté tan cerca, pero tampoco si tuviésemos uno cristiano y ese cristiano no conoce los principios, seguro que estaría por acá, ¿cierto? Pero eso es lo que estamos, en eso es lo que estamos decidiendo, ¿bien? Entonces, bueno, hay que mirar qué se hace, pero esta es la idea que se tiene, ¿bien? Entonces, básicamente podríamos decir que estamos en una elección entre 3 candidaturas de izquierda, una de centro izquierda y una de centro derecha, ¿sí? En eso estamos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que decidirse por alguno de esos 5, ¿bien? Y, y ver, pues, cómo nos va con ellos. Entonces voy a empezar acá, ¿sí? Después de esto, vamos a empezar con Claudia. Voy a empezar con Claudia. Acá no estoy empezando en este orden, sino estoy empezando, eh, digamos, de la menor posibilidad, ¿sí? Los que menor posibilidad tienen del lado de la izquierda. Entonces tenemos acá Claudia López, básicamente es un gobierno progresista. El progresismo es un tipo de socialismo, es un tipo de colectivismo en el cual lo que enseña es que lo que diga la mayoría, ¿sí? Em, respecto a, es decir, lo que diga la mayoría debe acatarse de la misma forma, ¿sí? De lo que diga la minoría. Pero si chocan, ¿sí? Entonces se debe priorizar. ¿Pero qué se debe priorizar? ¿La mayoría o la minoría? No. Lo que se prioriza es lo que está en contra de la cristiandad.
esos son los postulados de el progresismo. ¿Bien? Entonces, el progresismo no es todo lo que diga la minoría, no, ¿sí? Es que cualquier cosa que no sea cristiandad es progreso, porque la cristiandad es atraso. Esa es la idea progresista. ¿Bien? Bien, entonces oponerse a los principios cristianos. Ese es el progresismo. El Estado debe oponerse a los principios cristianos, ¿sí? Y a la aplicación. No es una persecución religiosa, ¿sí? Sino es una persecución de las leyes, con las leyes del Estado y la ejecución del Estado y la judicialización del Estado a las prácticas de los principios cristianos en el Estado. ¿Sí? Eso es el progresismo. Esto es una izquierda corrupta, bien, una izquierda que, bueno, Leonardo no ha gobernado, pero Claudia sí, y pues hemos visto una izquierda corrupta. eh, Estos miembros vimos pues el partido, ella ahora se salió de ese partido, eh, pero pues vemos que el partido más corrupto en todo el gobierno Petro, ¿sí? Ha sido el Partido Verde, ¿sí? Porque el pacto ha robado mucho, ¿sí? Pero ha robado individualmente, o sea, cada uno de sus miembros ha robado, ¿sí? Pero no ha habido algo sistemático como si lo fue en el Partido Verde con Carlos Ramón González. ¿Mm? Entonces, ahí vemos esos niveles de corrupción tan grandes del Partido Verde, que recordemos que el Partido Verde es la guerrilla del M19, ¿no? Del M19 es el Partido Verde. Bien. Entonces, tenemos acá un beneficio a la inmoralidad. La inmoralidad que consideramos los cristianos, para ellos es algo bueno, ¿sí? Entonces, pues ella pues es protagonista de eso, está en el homosexualismo, ¿bien? Y pues es pues obviamente inmoral. Ella sí trabaja para establecer la ideología de género y la Agenda 2030 muy rápido, ¿sí? Es una ficha de los grandes donantes progresistas del mundo, em, principalmente pues la familia Soros, ¿sí? Pero muchos más, ¿bien? Entonces, allí, digamos, la familia de Luxemburgo, ¿sí? Bélgica, todo esto, Francia mismo, están donando a ella. Por eso, a ella no le importa tener el menor número, la menor posibilidad, están recibiendo dinero. Bien, bien. Esto es Claudia López. Veamos entonces acá un poquito acerca de sus propuestas. Bien. Eh, Ella ha hecho una campaña, ¿sí? Diferente durante las diferentes etapas de la política para esta campaña. Bien. Ella en un momento tomó de que ella era la de la mitad y que los extremos son malos, ¿sí? O sea que ni Iván Cepeda ni Paloma Valencia, ¿sí? Pero ahora está muy cerca a Paloma, ¿sí? Y también cerca a Iván, ¿no? Entonces ya cambia mucho discurso, no es coherente, tiene un discurso para acomodarse, siempre lo ha hecho. Entonces, por ejemplo, veamos acá sus tres grandes ejes de sus propuestas políticas o programa de gobierno, ¿sí? Lo primero, poner la casa en orden. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es poner la casa en orden? ¿Qué tipo de orden? ¿Sí? Entonces, como vemos, eso se puede usar para cualquier cosa. Esas son el tipo de propuestas de Claudia. Cuidar a la gente. ¿Qué es cuidar a la gente? ¿Mm? Y construir una Colombia de regiones. Bien. Aquí, como digo, lo único claro que tiene, lo único que tiene con cifras, con estadística, lo único que sí tiene estudiado, ¿sí? Es el tema de la descentralización, ¿sí? Eso es lo único que ella realmente está entendiendo, ¿sí? De resto, lo otro es palabras de acomodación, palabras que la gente le gusta escuchar, pero sin el carácter. Claudia López pelea con toda la gente, ¿sí? Es una tirana, es grosera, no se la aguanta nadie, ¿bien? Entonces, pues son palabras bonitas en alguien que no tiene el carácter, ¿bien? Hay mucha pelea con los sectores de oposición y también trabaja mucho para darle
a los progresistas, ¿sí? Por parte del Estado. Bien, entonces mucho asistencialismo principalmente a pues todo el sector progresista. Bien, bien, eso sería Claudia López, ¿sí? Acá lo tenemos pues de a poquito cada uno, ¿sí? Vamos mirando y bien, entonces ahora que ya vimos aquí Claudia López, voy a parar, o sea, comentamos un poquito acerca de Claudia López. Entonces voy a parar y vamos a ir a nuestros requisitos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a los requisitos. Acá tenemos los requisitos. Bien, entonces vamos a mirar a Claudia López. Entonces voy a poner acá, aquí, ahí tengo que bajar, acá, ahora todos los países. Vamos a ponerle como 20 por ahí. A ver, Claudia punto L. Claudia López, ¿sí? Bien, listo. Y vamos a poner acá Claudia López. Entonces veamos los requisitos bíblicos, ¿sí? Entonces veamos qué requisitos bíblicos hay. Entonces tenemos acá los 12 requisitos bíblicos. Vamos a mirar, ¿sí? Entonces voy a ponerle una X a lo que ella no cumpla, y pues le puedo poner una S a lo que sí cumpla. Bien. Entonces veamos el ejemplo. República. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo con Claudia López. La idea es que ya la próxima vez, como ya tuvimos esta introducción, lo hagamos juntos. Hoy yo lo voy a hacer yo solo, pero la otra les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Y vamos a mirar cómo nos va. Bien, entonces tenemos acá a Claudia López. El primer requisito es sostener la república, o sea, que sigamos teniendo república. Bien. Em, y que haya representación. Entonces, yo pensaría acá que en república, ella no va a dañar a la república, va a mantener lo que el gobierno, pero sí va a afectar la república desde la inmoralidad. Bien, desde vender nuestra soberanía, nuestra independencia a poderes extranjeros para el progresismo por dinero. Entonces yo le pondría acá, ¿sí? ¿Sí? Medio puntito, ¿sí? O lo voy a hacer con números mejor, ¿sí? Vamos a ponerle punto 5, 0.5. Bien, bien, pongámosle 0.5 a ella y la mitad. Elegir representantes es el segundo requisito, elegir representantes. Ella con lo de la descentralización es buena. El Partido Verde ha sido el partido que mejor estructura política ha tenido en Colombia para elegir. Tiene muy buena experiencia. Le damos un 1. ¿Sí? Ay, pero acá tengo que otra vez poner 20. 20. Démosle su unito. Bien, bien. Entonces ahora veamos acá la idea de local. Sí, correcto. Ella es local, es colombiana, obviamente. Sí, digamos, propone por defender cosas colombianas en el tema, digamos, económico, pero también se rinde a los progresistas del mundo. Yo pienso que podemos ponerle un punto 5. Bien, bien, veamos acá este tema, el tema de que puedan ir hombres y mujeres, ¿sí? Y ella no tiene problema con que vayan hombres al gobierno civil, mujeres también, pero sí tiene un sesgo, ¿sí? Hacia las mujeres y sobre todo a las mujeres en el lesbianismo, en el homosexualismo. Entonces, realmente no hay una libertad aquí, entonces sí pienso que acá sí tiene un 0. Bien. Bien, virtud, carácter. ¿Sí? No, muy mal carácter tiene ella. ¿Sí? Entonces, 0. Temor a Dios, totalmente 0 temor a Dios. ¿Sí? 0 temor a Dios, o sea, le ponemos 0. ¿Mm? Profe, qué pena. ¿Por qué no Ajá. selecciona toda la cuadrícula y le pone de una vez Es 20 a que, todo? sí, es que no estoy en, ay, pero sí la puedo seleccionar. Sí, sí, Tienes toda claro. la razón. Es que como no estoy en Excel, creí que no se podía. Ah, No, sí, listo. claro que se puede. Listo. Ah, listo, bien. Listo, voy a hacerlo aquí con todos de una vez. Li, 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 de una vez. Gracias.
Esa es la magia del Eh, progresismo, porque es de, progreso. ese es el progreso, pero no el progresismo. Porque recordemos que todo lo que termina en ismo es malo, ¿sí? Hasta el cristianismo y el evangelismo. Bien, porque Dios nos mandó fue a la cristiandad y a la evangelización. Bien, entonces, verdad. Una persona de verdad, no. Sí, muy mentirosa, muy cambiante, muy acomodada, cero. Avaricia. Bueno, acá yo tendría una duda y es que pues obviamente es muy corrupta, pero digamos, muy corrupta para todo el mundo, ella también, pero no se ve, o sea, no se ve su, sí le gusta la plata, sí, pero no se ve esas ganas por la plata, sí. Entonces yo pienso que pues ella aprovecha el estar allí en la política para hacer su serrucho, su peaje, pero no es una cuestión de plata, es una cuestión más de ideología para progresista, para justificar su inmoralidad. Bien, yo le pondría 0,5 acá. Sabia, no, no ha tomado decisiones con sabiduría, ¿sí? Entendida. No es bruta, ¿sí? Es decir, entiende cosas, pero su carácter daña lo que entiende, ¿sí? Entonces yo creo que allí le vamos a poner 0,5. Bien, experta. Bueno, ahí digamos, no sé qué pasó, porque ella entiende, pero ya la puesta en práctica, ¿sí? Su carácter, su despotismo, hace que realmente no pueda decir, pasé por esta experiencia y miren mis resultados. No, ¿sí? La verdad, no, aquí yo dudaría, no sé si ponerle 0,5 o cero, ¿sí? Le voy a poner cero. Y que haya gente en todos los niveles, sí, ella tiene claro eso, sobre todo por la descentralización. Le vamos a poner un uno, ¿sí? Inclusive podría aquí hasta programar que me sumara, pero bueno, voy a mirar después a ver cómo lo hago. Bien, entonces tenemos acá, subemos 1, 5, 2, 3, 4 puntos. Tuvo Claudia López. Ah, pero aquí creo que no programé los. Vamos a programar aquí una vez 20 y le ponemos 4 punticos a Claudia López, ¿sí? Se rajó Claudia López, ¿sí? En su puntaje, ¿sí? Ahí la tenemos rajada, ¿sí? A ver, aquí, pongamos la cara rajada, Claudia López, ¿bien? Bien, con un 4, ¿bien? Entonces, esa es la idea. La idea es que podamos nosotros, todos, ¿sí? Hacer esto, vayámoslo haciendo todos, ¿sí? Esta vez lo hice yo porque pues tenemos que hacer esta introducción. Ahí, no sé qué estoy haciendo, vamos a mirar a ver aquí. Ahí sí. Y vamos a ponerle acá, inicio central, listo. Bien. Bien. Entonces, ahí ya tenemos a Claudia López, ¿sí? Con un 4. Bien. Bien, entonces voy a grabarlo para que nos quede para la próxima sesión y podamos ir los otros armándolos nosotros juntos, ¿cierto? Ir mirándolos, ¿sí? Aquí yo fui el único que pensé, pero en la otra es que pensemos, en la otra hasta podemos dar un 0,7 o un 0,75 o 0,25. También, aquí no quise complicarme con eso, pero de pronto podría haberle dado acá, sí, un 0,25 en esta, en expertos, ¿no? De pronto la próxima vez, que ya sabemos cómo es, sí, lo podemos hacer o hagámoslo. No, es que ya se nos va a pasar para las preguntas. Entonces, la O próxima vez ponerlo de que, 0 a 10, profe, también no. perdón, O ponerla de 0 a 10. También sí, como que sí está de lo 0 a quiero. 10. Sí, bueno, acá está de 0 a 1. O sea, la Sí, el tengo rango acá. está como muy chiquito No, para... es lo mismo, siempre es porcentaje, sino que, claro, ponerlo ya cuando dices cero Darle punto la nota de veinticinco 0 a ta, ta, ta. 10. Sí, también puede ser también, o También sea, Sí, puede como un ser. O cuarto, el sea que acá primer le ponemos cuartil, 5, acá 10 para que salga. Bueno, algo hagámoslo así. entonces. Sí, ah, acá ok. nos da 4,0. Nos daría Ujú, 40, exacto. 40. ujú. 40 puntos. Ok, se me descuento acá la energía. Ok, de pronto es más claro para no tener puntos. Démosle 25 puntos, no sé. Bien, entonces acá vamos a darle aquí 0, 0, eso da lo mismo. Fin, y acá lo mismo y nos da 40. ¿Sí?
Bien, entonces esa es la idea, ahí podemos ponerlo y lo podemos hacer Niveles así. es 10. Ay, sí, tienes razón, gracias. Bien, ahí tenemos 10, entonces 10, 20, 40 puntos. Ahora, ¿cuánto sería lo máximo? 120, ¿sí? Lo máximo son 120 porque son 12 requisitos, ¿no? O sea, de 120 puntos, ¿sí? Tiene 40 puntos. Bien, eso sería más o menos una calificación que podríamos tener nosotros de los requisitos, ¿sí? Viendo más o menos ello. Pero la idea es que las próximas las hagamos juntos. Bien, bien. Entonces, vamos a pasar al tiempo de preguntas, comentarios, con qué nos quedamos. Entonces, veamos. Bueno, Mm, aquí Dorian te preguntaba cuando estabas hablando del sí. tema de Abelardo de las Espriella, de los partidos, que Ujú, mencionaste primero que lo tomó Colombia Justa, pues que lo ujú. puso así el periódico, y luego Salvación Nacional. Entonces la pregunta es que si no vino fue por firmas. Sí, él se inscribió por firmas, igual que Claudia López también, pero tiene los apoyos de estos partidos. Entonces, hay Ajá. una diferencia entre la inscripción y los partidos. ¿Por qué? Porque es que los partidos te hacen campaña, la inscripción no. ¿Sí? La inscripción es cómo llegar a ser candidato, pero luego, bueno, como candidato, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Una de las falencias que tiene Abelardo de la Espriella es que casi no tiene partido. ¿Sí? Porque aunque Salvación Nacional logró 4 senadores, 700.000 votos, pero 700.000 votos es muy poco para una estructura política, para una campaña presidencial, ¿sí? Es una falencia dura, ¿sí? Que lo tenía, ese poder lo tenía el Partido Verde, ¿sí? Y solo quedó ese poder en Boyacá. ¿Sí? Boyacá aún mantiene el poder del Partido Verde, todas sus estructuras en cada pueblo con un, eh, un comité, un círculo, ¿sí? Un comité del partido, todo eso, gente haciendo política localmente. Bien. Eh, pero, pero Abelardo no lo tiene. Ahora, el Centro Democrático tiene algo más, pero ahora con la alianza con el partido por parte de Paloma y Oviedo, pues ellos van a tener una fuerte presencia, ¿bien? Política, una operación política fuerte, que Oviedo no tenía, 50.000 votos, o sea, no tiene ni nada, tenía cero, ¿sí? 50.000 votos sacó para las elecciones del 8 de marzo, no para la consulta, sino para las elecciones, no tenía nada, pero debemos contar con que Iván Cepeda tiene el gobierno, tiene el dinero del gobierno, el fraude y los fusiles. ¿Sí? Los fusiles en la cabeza de la gente para que la gente vote. Entonces, eso pues es mucho más que el poder político. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, solo entraron por firmas, pero sus apoyos políticos hasta ahora son esos. Y en el caso de Abelardo, pues son poco pequeños, ¿no? Salvación Nacional y Colombia Justa Libres. Ahora, dentro del espectro de los partidos, ¿sí? Es lo mejorcito que hay. Y eso que Colombia Justa Libre ha tenido terribles problemas, ¿sí? Pero dentro del espectro son los mejores partidos que hay, ¿sí? O sea, no diría yo los mejores, los menos malos, ¿sí? Sí, de pronto el único que podríamos decir que no es tan malo hasta ahora es Salvación Nacional, porque todavía le falta mucha estructura, ¿sí? Pero después, pues puede seguir hasta siendo malo. Pero sí, esa sería la idea. Y vinieron por firmas, pero los partidos esos que pueden mover sus boticos. Bien, lastimosamente, el partido Cambio Radical, que también tuvo poder, también se desintegró un poco. Recordemos que salieron todas sus figuras, el mismo David Luna, salieron y se fueron a otros ya debido a que Vargas Lleras no pudo soltar el poder correctamente. Su ego pues no le dio para eso. Y pues ahora que se murió, pues menos, ¿sí? Es un partido que tiende a desaparecer nuevamente y lo que veo más pronto es que algunas de esas personas pueden irse hacia el centro democrático. Bien, bien. Bueno, Eh, tenemos a John. Dice que sí, es cierto que el papá de Cepeda fue asesinado por paramilitares. bien, no sabemos todavía realmente, digamos, oficialmente no se sabe, ¿sí? Pero, digamos, sí es la propuesta más seria,
¿sí? Por el paramilitarismo. Eh, pero no se refiere al paramilitarismo armado, ¿sí? Es que es lo que tenemos que diferenciar. O sea, no era Carlos Castaño en el monte, no. ¿Sí? Es una idea, ¿sí? La idea paramilitar fuerte eh, para quitar el socialismo, para quitar el comunismo. Pero, cuidado, recordemos que él fue asesinado, fue el primer asesinado que y de ahí para allá siguió asesinándose a varios dirigentes comunistas y luego socialistas, ¿sí? Como José Pardo Llada, Bernardo Jaramillo, todos ellos. Y hoy comprobamos que fueron asesinados por la UP, ¿sí? La UP misma, o sea, las FARC mandó a matar a todos esos otros, ¿sí? Y recordemos que Manuel Cepeda no era de las FARC, era del Partido Comunista. ¿M? Bien, que también, ¿sí? Traicionó al Partido Comunista, siguió siendo el Partido Comunista que se murió, pero traicionando al Partido Comunista, dándole información a la FARC por dinero, ¿sí? Entonces también puede ser que pudo haber sido el mismo Partido Comunista, ¿sí? Ahora, las investigaciones que han hecho, ¿sí? Los gobiernos, ¿sí? Los jueces, ¿sí? O sea, la fiscalía, digamos, pues, o digamos la narrativa, ¿sí? Dice que fueron los paras, pero no hay ninguna línea investigativa, hay opciones, por ejemplo, el Chusco Sierra, el Tuzo Sierra, dijo que no, que nunca habían hecho eso, y otros dijeron que sí. Entonces, mm, no se sabe. Puede ser algo que le han achacado. ¿Yo qué creo? Sí, yo, esto no tengo evidencia. Yo lo que creo, sí, es que fue el Partido Comunista. ¿M? Sí, es lo que yo creo. Sí, por, para decirle a las FARC pilas, ustedes no se nos siguen metiendo, ¿sí? O nos cascamos. ¿Por qué? Porque aunque ellos estaban en la UP los dos, recordemos que la FARC traiciona a todos, al MOIR, traiciona a los indígenas y se toma todo el poder y se queda con el dinero, ¿sí? Entonces yo creo que fue por ese lado más, bien, más que eso. Una vez Wilson Arias, el que fue sindicalista, él dijo que el Partido Comunista se las da de limpio, sus manos limpias, y que se les olvida a Manuel Cepeda. Eso fue lo que dijo él una vez, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es lo que creo, pero no hay una línea investigativa. em, entonces, digamos, la muerte de él le combinó a mucha gente, por eso no se investigó, ¿sí? Bien, porque esa muerte dio pie para que la UP empezara a matar gente y a achacárselos a la FARC, ¿sí? Ay, perdón, al paramilitarismo, ¿sí? Pero no hay ninguna línea hacia el paramilitarismo, eh, digamos, violento, o sea, en armas. Podría ser, ¿sí? Una idea paramilitar de, pues, ricos, pero él no era tan enemigo, o sea, no se estaba metiendo con el ganado, no se estaba metiendo con las tierras. No lo veo por ese lado, la verdad. Yo creo que fue el mismo Partido Comunista. ¿M? Para ponerle tate quieto a las FARC, porque él los traicionó con la FARC. Bien, bien. Ahora, si Iván Cepeda, después de todo ello, ya él se hace de la FARC. ¿Por qué? Porque no sigue en el Partido Comunista. O sea, Iván Cepeda, ¿por qué no se une al Partido Comunista? Porque ya era inseguro unirse. Entonces, por eso también yo creo que el Partido Comunista tiene que ver allí en eso, ¿sí? También hay otra cosa, ¿sí? Recuerden que el presidente durante mucho tiempo del Partido Comunista fue, se me olvidó el nombre, el esposo de Claudia López, ¿sí? Que hoy es candidata presidencial, ¿sí? Y siempre ha habido esa rivalidad. Recuerden que en el Congreso no se hablaban, Claudia, no, no, como ella no se llama Claudia López, ¿cómo es que se llama? Cecilia López, ¿sí? Cecilia, no, ya no me acuerdo. No me acuerdo de cómo se llama. Ay, que es candidato ahorita. Ah, López de la familia López. Bien, no me acuerdo, pero voy a buscárselas. Pero se las busco, ¿sí? Ya se las busco acá en el. Ay, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo acá en el teléfono? Voy a buscárselas en mi teléfono porque acá la tengo. Vamos a buscarla.
Pero no es Claudia López, entonces es de No, no, Cecilia. Claudia López, no, esta que acabamos de ver, Pensé que no. era que ha tenido primero esposo y No, no, después no, Claudia había no. Esta cambiado de López ya vieja, preferencia. vieja. Ya, Cecilia sí, López. es Cecilia López, ¿sí, Cecilia? Sí, 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 ella, Cecilia Cecilia López. López. Sí, Sí. ella, su esposo fue el director, el jefe del diario Voz, del periódico Voz y del Partido Comunista, ¿no? Y por eso ellos no se hablaban en el Congreso. Hay inclusive un video en una de esas que gana algo la votación, el pacto, y ella está al lado de él y se van a abrazar y no se abrazan, ¿sí? Entonces ellos tenían su recelo, ¿no? Su recelo allí, ¿no? A ese Cecilia López le preguntaron en esta campaña por Iván Cepeda y ella dijo, yo no hablo de él, pero yo voy a seguir y no me puedo unir a él. Sí, por eso ella está como candidata, sí, pero pues con cero algo por ciento. Bien, entonces sí, esa digamos sería, yo creo que es más por ese lado, pero pues nunca ha habido una investigación, algo serio, porque esa muerte le convino a mucha gente. Entonces, nadie quiere saber ello, ¿no? Bien, Dice Dorian que tiene muchas preguntas, no sé, Dorian, si dale, de Claudia quieres. López del ELN, ¿sí? Bien, la mamá es militante, bueno, fue militante del ELN y Claudia también, ¿sí? Lo que pasa es que recordemos que el ELN no es una guerrilla como las FARC. ¿Cuál es el fuerte del ELN? ¿Sí? Y comparémoslo con el M-19, ¿sí? El ELN, su fuerte es el Estado, ¿sí? El ELN tiene alcaldes, tiene diputados, ¿sí? Tiene fundaciones, ¿sí? Trabaja con los campesinos para elegir esa gente. Es el Estado, ¿sí? Ese es el principal activo que ellos tienen, ¿sí? Y aunque tienen, bueno, digamos, la idea general del ELN, porque el ELN tiene varias facciones, hasta que son unos narcos bien bandidos en el Catatumbo, ¿sí? Y unos guerreristas en el Arauca, ¿sí? Pero también vemos que hacia Bucaramanga, en el mismo Cúcuta, ¿sí? En el mismo Cundinamarca, ¿sí? Hay presencia ya ideológica. Entonces, Claudia era parte del tema ideológico urbano, ¿sí? Urbano acá en Bogotá, ¿sí? Y también cuando ella fue estudiante, ¿sí? En el externado, eh, apoyó, digamos, la lucha del ELN con los campesinos, ¿bien? De frente, con eh, banderas, todo eso del ELN, ¿bien? Bien, obviamente, pues ahorita en una campaña política de pronto no es bueno decir que es del ELN, ¿sí? Ahora, hay algunos del ELN que ya no son. Yo creo que Claudia ya, digamos, estuvo en el ELN, ahorita no es que esté trabajando para el ELN, de pronto sí, pero por su carácter podría dudarlo, ¿sí? Pero creo que no, ¿sí? O sea, de pronto estoy yo mala, ya, yo creo que ya, pues no está así como digamos el de la Fundación Arcoíris, que estuvo en el ELN, ¿sí? Entonces, diferentes que han salido, el ELN no es retaliador, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos que ya no están, en cualquier momento están. Lo vimos con lo de la Fundación Arcoíris, se me olvidó el nombre de él, eh, y, em, y cómo pues parte del dinero que le llegó de Open Society terminó en el ELN, ¿no? ¿Sí? Siendo que ya no es parte. Entonces, eso es lo que pasa con el ELN. Soy parte, pero no soy parte, es una guerrilla así más camuflada, ¿bien? Esa es la idea, más anónima, ¿bien? Eso es. Listo. Ay, sí, Cecilia López Montaño, creo que. Sí. Sí, es Cecilia, era no, Clara López. Ay, Clara, sí, Clara, porque Ah, Cecilia López es es que hay la otra que fue Sí, Cecilia Cecilia López. López es otra, jefe esa es del Seguro liberal, Sí, Social, no. ok, yo pensé que sí, era que fue Cecilia. ministra de Agricultura. Sí, Clara, Mm, Es Clara Clara López Claro. López. era que. Estoy paila. Esa sí es de izquierda porque ella era del Polo Democrático, ¿no? Sí, sí, del Polo. Ajá, sí, Ella es de la Ajá. familia López, o sea, Alfonso López es su tío, ¿sí? Sí, Sí. ah, Pero ella siempre fue del lado comunista, ¿no? Y su esposo era el jefe del Partido Comunista, muchos años. ¿Mm? bueno.
Bien, pero sí, 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 es Clara López, muy bien. Muchas gracias, Dorian. Gracias, Dorian. Dorian, ¿y tienes alguna otra pregunta? Así Sí, que no sí, la varias. formules. No, porque es que este curso, pues, y quiero hacer uno de gobierno, pues ustedes ya como que conocen más y estás hablando acerca de la plomada y el centro cristiano. Entonces yo pensé que yo estaba muy equivocado, pues, acerca de mi pensamiento crítico. Ah, Entonces, lo que pasa es que peleo mucho con la gente, ¿cierto? Yo no soy ni de sí, izquierda ni de derecha, porque yo ajá, veo, o sea, y desde pequeño yo he sabido como que hay errores y todos son ladrones. sí, Pues es lo que yo veo en mi concepción y es lo que he visto. Entonces, por ejemplo, ya los cristianos de tu partido querido, pues que te gusta el de los tigres, el de los leones, ellos salen muchos de allá y se venden, entonces se juntan con Cambio Radical, se juntan no sé quién para poder ganar curules, ¿cierto? Que es lo que yo pienso, este viejito Gilberto Tobón a mí me parece muy chévere, ¿cierto? Y ajá, él hubiera quedado de senador hace 4 años si se hubiera aliado a algún partido, él consiguió 120.000 o 150.000 votos, pero como iba solo, no le alcanzó. ¿Cierto? Entonces, si se hubiera juntado, entonces eso es lo que le pasa, son voces como que claman desde el desierto. Entonces, ¿qué están diciendo los cristianos ahora? Que los cristianos no pueden votar por la izquierda, ¿cierto? ujú, Y yo le dije, pero tampoco pueden votar por la derecha. Entonces yo les decía y me decían que no, que lea la Biblia, que no sé qué. Incluso alguien que ha hecho cursos, no sé, en Cristo para las Naciones o algo así, que es militante de ese partido o era militante del Partido de Colombia Justa y Libres. Pero ya con esto que tú muestras, pues ya quedo completamente satisfecho. Entonces, el cristiano no es de derecha ni tampoco de de izquierda. izquierda. ¿Qué es lo que tenemos que Es- ver? Yo por eso puse ahí esa imagen. ¿El problema cuál es? Que pues hay que evaluar de esos cuál cumple un poquito o cuál tiene menos mal, digamos. Eso es lo que tenemos que ver. exacto. Entonces Pero lo no que es hay que que seamos llegar de es, derecha e izquierda porque los postulados de la derecha y la izquierda no son bíblicos, ¿sí? ajá, Sí, pero recordemos, Satanás toma algo de verdad, lo claro, falsifica, lo tergiversa, ¿sí? Pero toma algo, ¿sí? Para que no lo desenmascaremos. Entonces hay que claro. pasarles los principios a todos. Por ejemplo, ¿sí? Todos, si vemos las declaraciones de todos, todos han dicho algo que es verdad, todos, ¿sí? Lo que pasa es que unos Ujú. han dicho más que otros, pero todos han dicho algo correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, o sea, O no se- es que, por ejemplo, Iván Cepeda todo esté mal, no, hay cosas que dices, no, ahí sí tiene razón. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, pues él no tiene razón en la propiedad privada, pero, por ejemplo, tiene razón en una parte del tema del acceso a las oportunidades, ¿correcto? Hay que hacerlo, hay que haber más equidad, eso no es igualdad, sino equidad, ¿sí? Entonces, que tengamos todos el mismo acceso, pero que los resultados sean equitativos. Entonces, hay que tener buen acceso, pero el problema es que ellos solo quieren igualdad, no quieren equidad. Que tengamos el mismo acceso, pero no importa si soy un vago después, no, ¿sí? Entonces, ya, entonces hay que apoyar el acceso, pero luego el cómo debe ser equidad. Entonces, eso es lo que hay que ver porque ninguno, ni siquiera los cristianos, ¿sí? Tenemos todos los principios claros, ¿sí? ¿Sí? Ahora, eh, digamos, ninguno es cristiano, ¿sí? Solo había un candidato de todos los, de este año, solo había habido solo hay bueno, hubo un candidato cristiano, ¿sí? Que fue la del Centro Democrático, em, María Fernanda Cabal, ¿bien? Que fue María Fernanda, ¿bien? Pero pues María Fernanda es una cristiana de hace poco tiempo, todavía le falta mucho discipulado, ¿sí? Pero pues era la única cristiana, ¿sí? Ahora no hay ninguno es cristiano, ¿sí? Entonces pues no podemos esperar que sean perfectos, ¿no? Sí, lo que tenemos que ver es en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo con Dios, con lo que dice Dios, ¿sí? Y todos tienen errores. Ahora, de lo que quede, pues hay que mirar, ¿sí? ¿Qué será lo mejor? Sí, por eso digo, yo no estoy aquí haciendo una campaña política, sino estamos mirando qué hay, ¿sí? Y cómo podemos pasarle los requisitos, ¿bien? ¿Sí? sí, sí. Ujú, esa es la idea, ¿sí? Pero bueno, volviendo a eso, es decir, entonces al final, sí es bíblico decir que hay que votar por el menos malo, de Sí, pronto. porque ese es el carácter que tenemos como iglesia, ¿sí? Es decir, el grado de libertad que hay en una nación es lo que somos como iglesia.
¿sí? Entonces, eso es lo que somos, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que hay, ¿sí? Entonces, pues, toca votar por lo que somos, ¿sí? Ahora, qué bueno que las próximas tengamos algo mejor, ¿sí? Y lo Ajá. ideal es votar entre el cristiano y el supercristiano, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿sí? Eso sería lo mejor, votar entre el cristiano y el supercristiano, ¿sí? Pero hasta ahora estamos entendiendo, ¿sí? Estamos empezando a entender, ¿sí? Entonces, pues depende de la obediencia que tengamos, ¿sí? No puedo ir a ciegas con uno o a ciegas con otro, aunque sea menos malo que otro, porque también tengo que decir, no, aquí sí está mal, ¿sí? Aquí sí está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente se lo toma personal, ¿sí? Porque tenemos una idea, por eso empecé con lo de los medios, alimentada por los medios de contraposición, de extremos, ¿sí? Y no una idea de ver qué dice la Biblia, porque la Biblia le va a servir a todos, ¿sí? Cuando vemos los resultados de la aplicación de los principios bíblicos, le sirve a todos, hasta al ateo le sirve, ¿sí? Bien, pero sí, nos ponemos en lados, en extremos, ¿sí? Y sobre todo en toda esa, entonces si no estoy con Cepeda, entonces soy de derecha, ¿sí? O si estoy con el de derecha, entonces, o no estoy con el de derecha, entonces soy de izquierda. No, tengo que es que mirar qué es ello, cuáles son los principios, ¿sí? En cada asunto, en cada cosa, ¿sí? Y hay algunas cosas que pues están correctas y otras cosas que no, ¿sí? Por eso yo dije lo de Claudia, porque Fajardo también tiene lo de la descentralización, ¿sí? Él también está haciendo eso, está luchando, o sea, está diciendo eso, ¿sí? Pero realmente Claudia sí tiene números, sí tiene estudios, ¿sí? O sea, digamos, la propuesta de Claudia en eso es la mejor, ¿sí? Bien, bien. Entonces, bueno, ahí está bien, pero en el resto mal, ¿sí? Entonces, hay que, hay que ver, a ver cómo queda. Pero qué bueno que algún día podamos, pues, tener gente que conozca más los principios y que pueda estar allí en esta contienda, ¿no? Para lograr eso, recordemos que el método de Dios es línea sobre línea desde lo local, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? No porque el hecho de que sea cristiano ya la tiene clara. Ahora, recordemos, de los 12 requisitos, solo uno, ¿sí? Podría ligarse a ser cristiano, ¿sí? Y es el de temor a Dios, ¿cierto? Pero ni siquiera el requisito es, ¿sí? Que sea cristiano, porque puede haber un católico, ¿sí? Con temor a Dios también, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Entonces, acá John nos aclara que el esposo de Clara López, dirigente Carlos comunista, se Arturo llama Romero, sí, Carlos Arturo él es. Romero. Sí, claro, Romero. Él fue varias veces candidato presidencial, sí, Romero. Mm. Sí, inclusive también le hicieron un atentado a él. Acá Eh, este comentario de John, esa contraposición de extremos se puede llamar relativismo moral. Yo veo que lo que vivimos es más como algo de oponerse al otro de manera personal, más que relativizar la moralidad. Esto me sirve y esto no me sirve. Aquí sí soy moral o aquí. No, no. Yo veo más que hay como una lucha personal, una contraposición. ¿Sí? O sea, esa palabra que tú usas ahí es la perfecta. Eso es lo que hay. Lo que hay es una contraposición. No importa si tienes la razón. ¿Sí? No, no voy a ver tus cifras, no voy a ver tus evidencias. No, tú eres del otro equipo, ya, ¿sí? Bien, no. Es algo hasta necio, ¿sí? Es como decir, yo que soy hincha de Santa Fe, como decir que Santa Fe es mejor que Millonarios. No, ¿sí? O ahorita puede ser mejor, en otro año no, pero si ya vemos el todo, pues Millonarios es mejor porque ha ganado más, ¿sí? Bien, pero eso no quiere decir que, ¿sí? Yo deje a Santa Fe o no, porque ese es el equipo que me gusta, ¿cierto? Ya, es eso. Pero no, aquí lo que tenemos es que si yo soy de Santa Fe, todos los demás son mal. No, pues veamos los resultados. Millonarios es mejor. Y es más, si Santa Fe no está y está Millonarios, voy por Millonario, ¿sí? Porque es el de Bogotá, ¿sí? Listo, ¿sí? Esa es mi forma de pensar, ¿sí? Eso puede ser. Pero sí tenemos como todo,
toda esa contraposición, yo creo que es eso, es más irracional, porque el relativismo moral puede existir, pero yo tengo que pensarlo. Es decir, bueno, acá me sirve la moralidad, aquí no. ¿Sí? Bien, es relativa de acuerdo a cómo yo piense y de acuerdo a la situación, ¿sí? De acuerdo a los hechos, ¿sí? De acuerdo a las causas, ¿sí? Puedo aceptar, ¿sí? Pero no, yo lo que más veo es que no hay ni siquiera consideración por lo de los otros, ¿sí? Y también que hemos tenido una campaña de ataques fuertes, em, verdaderos, o sea, con cosas que son verdades, pero también con, con, con formas incorrectas de hacerlo. ¿Bien? Entonces, no, o sea, no podemos perder la compostura ni el carácter ante los que no estén de acuerdo con Dios. ¿Sí? La gente es libre para no ser cristiana. La gente es libre para estar equivocada. ¿Sí? Y nosotros no tenemos el derecho, a menos que nos pregunten, ¿sí? De decirles, pero sí tenemos la obligación y el derecho de enseñar. ¿M? Eso es lo que dice la palabra en Mateo 28, 19, 20 y Primera de Pedro 3:15, ¿cierto? Estar preparados para presentar defensa con humildad y mansedumbre ante todo aquel que te demande razón de vuestra fe. Bien. Ah, razón, el que te mande razón. Pero lo que vemos es que los otros no están demandando razón. Están diciendo, no, usted del otro no, nada, cero. ¿Sí? Entonces ahí es esa polarización. ¿Sí? Pero yo creo que ya pasamos de la polarización. En estas elecciones pasamos de la polarización Uribe-Petro a la contraposición. Entonces yo creo que la palabra que usa John aquí es la correcta. Ahora, deberíamos razonar más esa palabra, entenderla más. ¿Sí? Porque yo creo que lo que podemos ver de esa palabra son hechos, experiencias que hemos visto, sí, que ha sucedido, pero no hemos entendido un poco más de eso. Podríamos pensar más acerca de esa palabra, porque yo creo que estamos pasando de esa polarización a una contraposición. Ya, porque la polarización era ser hinchas de, ¿sí? Pero ahora ya no soy hincha de, es un tú a tú, ¿sí? Tú eres del otro, no, ¿sí? Y así. ¿Sí? Yo he perdido muchas amistades, ¿sí? Cristianas, ¿sí? ¿Sí? Y eso que yo ni publico mucho en redes, no tengo redes, nada de eso, ¿sí? Pero he perdido por decir algunas cosas en contra de unos u otros, de las dos polarizados, ¿sí? O sea, nunca he sido uribista, nunca he votado por Uribe, ¿sí? Nunca he sido petrista, nunca, ¿sí? Pero, pues digo, cuando uno tiene razón y cuando ese mismo la embarra. Sí, pero como uno dice, no, es de la barro, no, es que usted es del otro. Y he perdido porque la gente ya esa polarización la llevó a una contraposición, es lo que yo creo. Bien, Bueno, acá hay otra de Dorian. Dice que si votar en blanco no es una opción, el ya voto en está blanco es una diciendo opción. que bueno, dice que a los tibios los vomitaré. Ujú. Sí, el voto en blanco es una opción en todas las elecciones, menos en la segunda parte de una misma elección. ¿Qué quiere decir eso? Sí, la segunda vuelta no es una nueva elección, es la segunda parte de la primera. ¿Sí? Entonces, siempre en la primera elección, el voto en blanco es una opción. Recordemos que si gana el voto en blanco, se repiten las elecciones con otros candidatos. Ya ha pasado 3 veces en el país, ¿sí? En Bello, en Cartagena y en Timanahuila, ¿sí? Que ha ganado el voto en blanco y se han repetido las elecciones con los mismos partidos, pero con diferentes candidatos. Así debe ser. Entonces es una opción, ¿sí? Pero la gente, como desconoce ese poder, entonces puede votar, porque ¿qué es ser tibio? Ser tibio no es votar en blanco, ser tibio es no votar. ¿Mm? ¿Bien? Ese es ser tibio, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no vota, pero sigue viviendo en el país y quiere los beneficios, ¿sí? Eso es ser tibio, ¿sí? Bien, porque si fuese frío, entonces no votaría, pero se va al país, ¿sí? No quiero saber nada de esto, ¿sí? Esos son los tibios, ¿sí? Entonces, el hecho de votar ya no lo hace tibio, pero en una segunda vuelta, en una segunda parte de una primera elección, ya el voto en blanco o sea, no aplica. Con el gobierno Santos, él lo puso en el tarjetón. Recordemos que en las segundas vueltas ya no iba el voto en blanco y entonces lo puso en el tarjetón como una estrategia política, ¿sí? Y no debería estar ahí en el tarjetón. Eso fue cambiado, o sea, en el gobierno Santos se cambió en el Consejo Nacional Electoral y eso no debería
existir en la segunda vuelta el voto en blanco. Pero sí, se puede votar en blanco, claro que sí, si no estamos en paz con ninguno, ¿sí? En paz, ¿sí? Pero en paz no quiere decir que todos tengan que estar de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Porque pues, yo puedo votar por alguien que aunque haya algunos que no, algunos de los requisitos para elegir gobernantes que dice la Biblia no cumpla, pero cumple más que los otros. Podría votar por ese o puedo votar en blanco. Esas serían mis dos opciones para votar. ¿Bien? O sea, de cualquier cristiano podría ser. La única forma que no vote en blanco es que alguien tenga todos los puntos de los requisitos. O sea, que ya no tenga esa opción. ¿Sí? Pero como nadie cumple todos los requisitos, podemos o votar en blanco o votar por el que más cumpla. Bien. Bien, dice Sara. Bueno, Sara dice que, ¿qué significa que debemos enseñar en vez de, comillas, corregir o señalar a los otros por no saber de Dios? Bien, la palabra dice que debo estar preparado para presentar defensa. Por lo tanto, no puedo atacar al otro por lo que piense, ¿sí? Porque no es cristiano, ¿sí? A los cristianos, ¿sí? Sí, depende, ¿sí? Si tenemos comunión con ellos, podemos exhortarnos unos a otros porque esa es la edificación. Entonces, a los hermanos que nos reunimos en la iglesia, podemos hablar, ¿sí? Oye, mira, pero tal. Pero no es que yo tengo que darle bibliazo a todo el mundo, sino si hay realmente una actitud de corazón enseñable o algo, hay confianza, podemos hacerlo, ¿sí? Pero a los paganos no, ¿sí? ¿Sí? Porque somos libres para no creer en Dios. ¿M? Entonces, hay suficiente evidencia de que Dios existe y es, de que Dios es. Eso dice Romanos 1, 19 y 20, ¿no? Entonces, hay suficiente evidencia, no hay excusa. Bien, tú decides, pero por amor, sí, yo te puedo decir. Ahora, sí tengo el derecho y la obligación de predicar el evangelio de la salvación, ¿sí? Eso sí, ¿sí? Y a los que lo recibiesen, tengo el derecho y la obligación de enseñar. ¿M? Pues, porque dice, ¿cómo transformo la nación? ¿Cómo disipulo a la nación? Enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Pero en una nación, ¿quién va a guardar lo que Cristo ha mandado? Los únicos que se esperaría que guarden lo que Cristo ha mandado, pues son los cristianos, ¿sí? Entonces el Evangelio del Reino es enseñarles a los cristianos los principios de cada cosa, ¿sí? De cada asunto. Pero eso es solo para cristianos, ¿sí? Yo no tengo el derecho de decirle a una familia pagana, así no son las cosas, a menos que me pregunten. ¿Y por qué me van a preguntar? Porque van a ver mi libertad en medio de una generación perversa, ¿sí? Entonces, yo quiero eso que esa persona tiene. Ah, claro, con mucho gusto. Es así, pero con Dios, ¿sí? Bien, y estos son los principios y esto es. Eso, esa es la forma, ¿no? ¿Sí? A veces caemos en ser peyorativos o legalistas en ese sentido. Bien, Oscar, y yo complementaría ese comentario tuyo con que por eso es que es tan importante prepararnos, porque debemos de dar razones para que la gente crea, ¿sí? Para que cuando nos pregunten, pues podamos responder no solamente con el bibliazo, sino pues tener conocimiento en las esferas de la sí, nación y poder hablar de tú a tú. Tú alguna vez nos mostrabas un video en donde se había presentado una comparación entre un ateo y un cristiano y el cómo el debate ateo, de la W. Ujú. exacto, y cómo el ateo, pues, mejor dicho, tenía todo clarísimo y nosotros como que solamente es porque Dios lo dice y punto. Y es válido, Ajá. pero hay que dar esas razones Hay para que dar creer, las ¿no? razones, correcto. Sí, entonces, acá nos dice Sara. Ok, ¿cómo predicamos a los que no? Ah, no, a los que no son cristianos hay que predicarles la salvación, el evangelio de la salvación, ¿sí? Y no solo una vez, a veces varias veces, ¿sí? Bien, pero si lo reciben, ahí sí podemos enseñarles todos los principios. Eso se llama el discipulado, ¿bien? Pero la idea, y lo que vemos más en la historia, es cómo ha sido los avivamientos. Solo han habido dos tipos de avivamientos en toda la historia, dos formas, ¿sí? Todos menos uno, sí, de la misma forma. El único diferente de los avivamientos que ha habido es el avivamiento del Pacífico Sur, sí, en todas esas islas de Polinesia y Micronesia, que fue iniciado por Joe Dawson. Ella, a través de su ministerio de oración por los otros, logró el avivamiento del Pacífico del Sur, o sea, el Espíritu Santo a través de ella, sí, orando las islas que eran enemigas históricamente
orando unas por las otras. Ese es el único avivamiento diferente que se ha logrado. De resto, todos son iguales. Todos los demás es que los cristianos obedecieron algo de los principios, tuvieron fruto y la gente dijo, yo quiero eso. Esa es la forma. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se destruyeron los avivamientos? De la misma forma. Los cristianos no enseñaron esos principios a la siguiente generación. Creyeron que como ya lo habían logrado en lo externo iba a sostenerlo y no. Cada generación viene con cero conocimiento. Entonces hay que volverles a enseñar a lo interno. Entonces todos fallaron por la educación. Bien, bien, esa es la idea. Bien, entonces, bueno, muchas gracias a todos. Sara, muchas gracias. Aquí hicimos como una introducción. Vamos a ver los demás candidatos, pero sobre todo, sepamos que tenemos que tener claros los requisitos, porque esto no es una cuestión de que me gusta este, habla bonito, ¿sí? Hablo esto, cree en Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, bueno, hasta ahora, sí, ahí. ¿Sí? No tenemos, ¿sí? Sino dos candidatos que dicen creer en Dios, dos nomás. ¿Sí? Porque Oviedo no cree en Dios, Paloma dice creer en Dios, ¿sí? No tiene una historia, ¿sí? En Dios, o sea, es una católica no practicada. Bien, bien. Y Abelardo, que era ateo, ¿sí? Y ahora es católico, ¿sí? Que su esposa sí era católica practicante y él ahora está practicando, ¿sí? Ahora, no es solo por la campaña, desde antes ya lo estaba haciendo, Mm. ¿sí? Pero tampoco es una cosa muy, muy de antes, ¿no? Entonces, es eso, ¿sí? No hay más. Entonces, y de todos los demás, no hay ninguno otro que diga creer en Dios. ¿Bien? Entonces, pues eso es lo que estamos, en eso es lo que estamos. Entonces, ese es solo uno de los requisitos. Creer en Dios es solo uno de los requisitos, ¿sí? Es el sexto, pero es la columna vertebral de los demás, ¿sí? Pero es solo uno, ¿sí? Entonces, para mí, el más importante, el primero que veo, ¿sí? Pero no solo, recuerda que el requisito no es creer en Dios, es tener temor a Dios, ¿sí? Y yo puedo decir que creo en Dios, pero no tener temor, ¿sí? Eso es lo que es un católico no practicante, ¿bien? O un nuevo practicante de creer en Dios, todavía no tiene temor, todavía sus decisiones no son lo que diga la Biblia, todavía no ora por sus decisiones, ¿bien? Bien. Entonces, pues en eso estamos. Entonces, pues esperemos a ver qué podamos hacer. Ahora, hay una buena noticia. Les voy a decir una buena noticia. Por primera vez en toda la historia del país, ¿m? Los cristianos, sí, no están peleando tanto en estas elecciones, entre ellos, ¿sí? Independientemente que uno vaya a votar por uno, por otros y por otros. No estoy diciendo que todos van a votar por el mismo, no, ¿sí? Pero no hay una pelea como en las otras. En las de marzo había pelea, ¿sí? Pero en estas no. ¿M? Bien. Entonces, y no todos van a votar por el mismo, ¿sí? Bien. Eh, Porque hay cristianos en todas las áreas, ¿sí? En todos esos candidatos hay cristianos, ¿sí? En todos, ¿sí? Unos más en unas que otras, pero hay en todas, ¿sí? Hay cristianos con Iván, ¿sí? Hubo un evento ahorita en Cúcuta de cristianos con Iván, ¿sí? Y se llenó, ¿sí? Se llenó en la universidad, ¿sí? Se llenó. Ahí con Fajardo, ¿sí? Con Paloma y con Abelardo. Con Claudia no sé, ¿sí? No sé, ¿sí? O sea, no he visto, pero cuando Claudia estaba en el Partido Verde, sí habían cristianos. No sé ahora, ¿sí? Bien, con Claudia es la que me pondría un poquito ahí a, a, a mirar, ¿sí? Pero con los otros sí, sí, absolutamente hay cristianos. Entonces, pues esa es la idea, ver cuáles serían y que Dios pues sea guiándonos, ¿no? Entonces, en todos los otros hay, ¿sí? La única que dudo es, bueno, pero no, por Claudia, pero por Leonardo, el vicepresidente, ¿sí? Sí hay un movimiento cristiano, porque aunque él no se identifica como cristiano, ¿sí? La familia de él es cristiana, ¿sí? O sea, sus padres son cristianos. ¿M?
Entonces, mire, ahí pueden haber algunos cristianos con Claudia. Bien, entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Pero Aquí hay hay una un buena noticia, no último, estamos ay, peleando los cristianos pues, esta vez, y eso es bueno. ¿Mm? sí, aquí. Bu- Bueno, Oscar, muy, aquí Dorian nos hace un comentario, ¿los demonios creen y tiemblan? No. sí. Es verdad, los demonios conocen a Dios, Ujú, ¿sí? Si nosotros los cristianos obedecemos, ¿sí? Los principios de Dios, ellos no pueden hacer nada. Recordemos Job ujú. 1, Job capítulo 1. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es de bueno? ¿Cómo es que obedece mis principios? Y Satanás le dice, no, pues claro, no es que tú le tienes un cerco de ángeles y yo no lo puedo tentar. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros obedecemos, sí, somos menos tentados, menos acusados, ¿sí? No le oramos a los ángeles de la guarda, pero sí tenemos ángeles de la guarda. Ujú. Bien, sí obedecemos, ¿no? Pero cuando no obedecemos, vamos por nuestra propia, ¿sí? Vía sin guarda y ahí sí Satanás nos tienta. Pero recordemos, siempre hay una salida a cualquier tentación, ¿sí? Si razonamos, si entendemos que estamos siendo tentados, pero a veces caemos redonditos en la tentación y pecamos. Bien, bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Ya lo vamos a construir todos juntos, pero también este es un ejemplo para irnos mecanizando, ir entendiendo cada vez más esos requisitos. Tenemos que pensar es en los requisitos, porque es que Dios ya nos dio ley para elegir gente. No es una cuestión de emociones, no es una cuestión de publicidad, ¿sí? No, ¿sí? Vemos los carteles de todos ellos y hay unos más bonitos que otros, ¿sí? Pero no, es una cuestión de obediencia a la palabra, a lo que diga la palabra. Bien, un saludito a todos, muchas gracias. Gracias, buenas noches, nos vemos en 8 días. Muchas gracias, hasta luego.